Estamos de vuelta con nuestro invitado, el sociólogo Alberto Mayol, que se ha convertido en un rockstar de las encuestas. Antes lo citaban así como en los cafés, en las cenas. Ahora lo citan en pleno debate presidencial y los colegas del mundo político citan la encuesta de la Cosa Nostra como una de las que más datos interesantes aporta al debate. La última encuesta, la número 34 de octubre, aportó un dato y por aquí te vamos a soltar los perros. La posibilidad o el dato de que están empatando o se han acercado, más que empatado, se han acercado los tres candidatos de derecha en disputar un mismo bolsón de votos. ¿Qué está pasando, Alberto? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Sí, lo que nosotros hicimos es que habíamos venido viendo, ya lo habíamos vislumbrado, que uno miraba las líneas y decía, podría ocurrir que en algún momento se junten. Entonces dijimos, ya, a ver, ya que están estas condiciones, ¿qué pasa si hacemos un modelo que analice las curvas de todo el año de cada uno de los candidatos? De los 4 primeros hicimos, ¿no? Porque están muy separados de los otros 4, entonces no están los que están en competencia. Y resulta que nos aparece, y además hicimos un agregado que dado que ya ocurrió el debate, no fue tan cierto, porque pusimos un agregado que el debate lo pusimos como que tuviera un efecto símil al anterior, porque normalmente al que le va bien en los debates le va bien en todos los debates y viceversa. Entonces, ya dijimos, supongamos que el debate es más o menos igual que el anterior, ¿ya? Tampoco fue tan distinto, pero fue más fome, digamos, para decirlo así. Sí. Entonces dijimos, bueno, veamos qué pasa. Y lo que nos aparece al imputar esos 2 factores, que las curvas se tendrían que seguir comportando más o menos igual, que hay un tema de absorción de votos, un conjunto de elementos de absorción de votos que tiene una cierta lógica en todo este proceso, quién le quita a quién y cómo, cuándo, ¿ya? Y el tema del debate, con esos elementos entonces hicimos un modelamiento pensando en que esto se desarrollaba en los siguientes 30 días, que lo hicimos también en la primaria con Jara y que nos daba que sacaba 60, ¿ya? Efectivamente. Hicimos más o menos el mismo modelamiento y nos aparece que los 3 van a estar en la órbita del 19-20%. O sea, los 3 alemanes, digamos. Los 3 alemanes. Los 3 alemanes. Entonces dijimos, wow, esto es súper interesante. Entonces pusimos los resultados brutos, pero pusimos también este modelamiento que abre una puerta a un escenario particularmente entretenido, digamos, desde el punto de vista de una final milimétrica y esas cosas. ¿Y qué ha pasado? Porque las fotos de encuestas anteriores, Kast lideraba siempre, a pesar de que se notaba que venía bajando, pero lideraba siempre. Matei estaba estancada y el único que venía subiendo era Kaiser, pero nadie le daba como... Nadie le ponía muchas fichas como que pudiera disputar el primer lugar. Es que se veía difícil, ahora no tan difícil como que los puntajes que le estaban dando eran bien bajos y a nosotros nos aparecía ya hace rato que se había ido comiendo a Parisi y desde agosto en adelante, a ver, nosotros siempre tratamos de validar la encuesta con varios elementos. Primero, lo que se llama la triangulación, o sea, qué es lo que pasa con elementos externos a la encuesta que te hacen sentido. Por ejemplo, Cadem dijo esta semana que Janet Jara había subido. ¿Qué pasó para que subiera? Claro. O sea, no tiene mucho sentido. Nuestra tesis es que ella está hace rato más allá de eso. Y ahora están ajustando el... Claro, pero ¿qué pasó? Claro. La semana pasada que subió Jara ahora después de no sé cuántos meses. ¿Qué pasó? O sea, qué sé yo, nada, no hay ninguna frase, ninguna cosa que uno diga, no, hizo agenda, nada. Entonces, ¿por qué subió? ¿Ya? Es más bien una adecuación del instrumento. Y probablemente puede ser un error metodológico de que ahora entonces ya están confesando los que no estaban confesando, claro. Pero eso significa que el cuestionario estaba mal hecho, o sea, o lo que sea, que pueden ser muchas cosas. Entonces, nosotros no tenemos, la encuestadora no tenemos supervisión de nadie, entonces puede pasar de todo.
Entonces, nosotros tratamos de ir revisando esas condiciones. Por ejemplo, a nosotros nos aparece el debilitamiento de Kast desde agosto, justo después del caso Bots, justo cuando él toma una decisión de cambio de estrategia, no concentrarse tanto en la derecha, sino que ir a buscar un poquito más el centro, ir a disputar con Chile, sacarle gente de Chile Vamos para poder mostrar que él era capaz de controlar el sector, tratar de conquistar al empresariado para sentir que el empresariado también es de él, que después se da cuenta en nada de que no ocurrió, que le aplauden lo mismo a él que a Jara. Claro. Entonces, y luego tienes la jugada polémica de los 6.000 millones, que Matei le enrostra y que después se suma el gobierno y después se suman todos, y todos los periodistas, y le dicen, ¿sabe qué? Esto no está funcionando. No cuaja. Y el votante de derecha, eso le gusta muy poco, esta cosa de que, no sabe economía y es de derecha. Tenemos un problema. Y entonces ahí empieza, y mientras tanto Kaiser se mantiene en línea recta diciendo, yo no me muevo mis convicciones, y eso, a la versión lista del pueblo de la derecha, digamos que hay hoy día en ese votante que está en extremo, que no quiere escuchar nada que no le guste, dice, bueno, este es nuestro hombre, y empiezan a migrar hacia allá, y esa cantidad de votos puede llegar a ser suficiente para pasar. Porque allí está, en ese porcentaje, en esos sectores hay 20% de votos, más todo lo que hay en el resto de la derecha, pero en ese extremo derecho hay 20-25%, y es muy fuerte. Entonces es una derecha ideológica que efectivamente, si Kaiser logra tomar la mitad de eso, ya está. Ya la hizo. Ya la hizo, claro, porque él tiene más llegada a sectores populares que Kast. Kast ha ido perdiendo esa magia, digamos, más del pinochetismo popular que logró en algún momento tener. Y esto que, primero que nada, tú dices que no pasó, que el impacto del debate le diste más mérito. Sí, a todos los jugadores. En este resultado, ¿cuánto habría que descontarles por el debate fome? Lo que pasa es que, claro, la pregunta es, la curva que está describiendo Kaiser, ¿no? Se puede, en este tiempo viene cambio sí o sí, o sea, cuando ya estamos en tierra derecha, sí, o ya se pone más débil el crecimiento de la curva, o acelera ya, porque ya. La gente que está en la duda al final dice, ya, me voy para allá, y empieza a crecer. Entonces, independiente del debate, lo más probable es que lo más interesante es saber qué pasó con Kaiser, ¿no? Y con Matei, si es que logró subir, aunque sea 0,5 en estas 2 semanas, que lo que esta semana sacamos la siguiente encuesta, entonces ahí si creció un poquitito más también se pone interesante, porque todo lo que está creciendo Kaiser se lo quita a Kast. Claro. Entonces podríamos estar con un 20,5 de Kast, con un 19 y algo, y ahí la cosa ya es otra historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente en todo este proceso, la probabilidad de que... Y Kaiser estaba en 17 para nosotros, y si saca 1,5 queda empatando con Matei y ya nada de Kast. Si eso es así, si eso llegase a ocurrir y se moviera en esa dirección, sin haber Kaiser aprovechado el debate para poder tener un puntito más, el debate debiera producir 3 puntos en general, en total, que es harto. Claro. O sea, alguien que gana 0,7 por allá, otro que gana 1 por allá, y los otros que pierden. Entonces tienes ahí un bolsón de votos que es interesante. En la derecha quedó en suspenso porque prácticamente no se jugó el partido. Claro. Todos tomaron la decisión de no equivocarse, que es fome, pero es sabio. Claro. Sobre todo cuando estáis tan cerca de... Estamos todos muy cerca, claro. y nadie sabe muy bien, porque además todas las encuestas damos datos distintos, entonces es terrible estar en los comandos de la derecha porque no tienen ni idea de qué pasa. También con Jara, que también ellos no saben si tienen 30 o 38. Claro. O sea, Claro. que la diferencia es sideral. Claro. Entonces hay muchas dudas al respecto, y nadie apostó mucho, y el que apostó fue, más bien, creo que no fue una apuesta, sino que fue una conducta, fue Marco Enrique, y salió trasquilado, o sea, se equivocó. Claro. Entonces al final hubo una especie de apaciguamiento, pero lo interesante es que en esta época ya se empiezan a mover los datos solos, porque la gente empieza a decir, ya, entonces, si están cerca esto y esto otro, me muevo, no me muevo,
¿ya? Las otras encuestas dan a Matei más bajo que Kaiser y mucho más abajo que Kast. Si eso es cierto y si la gente lo que considera que eso que está viendo es cierto, bueno, no se va a ir a Matei con voto útil porque no es un voto útil, porque va a perder. Claro. Pero si los datos que nosotros manejamos son más reales, habría más posibilidad de que votos de Mike Nichols o de votos de Jara se pudieran ir donde Matei. Entonces, todo va a depender de la información que esté dando vuelta. ¿Ya? Por ejemplo, a mí mucha gente en la calle me para y me da así como por gente de izquierda que me dice, no, oye, pero Jara ya no pasa nada, ¿cierto? ¿Ya? Y le dicen, y Matei tampoco. Entonces, claro, ahí hay una situación que es bien interesante, cómo esos comandos van a tener que aumentar la tensión climática para lograr que digan, oh, no, Estamos ahí. Aguanten, que viene con todo. O sea, claro. esa pulsión de vida, si te falla, las campañas es brutal. Yo tengo una duda, pasando ya más a la segunda vuelta. Sí. ¿Qué tan probable es que se mueva la aguja? Porque uno hoy en día las preguntas son casos hipotéticos, digamos. Sí. Si en la segunda vuelta pasa Matei con Jara, si en la segunda vuelta pasa Kast con Jara o en la segunda vuelta pasa Kaiser con Jara. Cuando uno ya se ve en el escenario real, ¿qué tan probable es que se mueva la aguja? A ver, es que aquí hay dos dimensiones completamente opuestas en el fondo. Una es lo normal. Lo normal, cuando uno hace la proyección considerando que el escenario se mantiene estable. ¿Ya? Que ceteris paribus, tú dices, vamos para allá, y efectivamente las variables que se están moviendo, las tres variables incidentes que se muevan, van a generar un cambio, pero todo el escenario lo doy por hecho. Si el escenario es el mismo, la probabilidad de que no gane alguno, quien pase de la derecha, es muy baja, ¿ya? Con diferencias de puntaje que son importantes. Claramente, y Jara lo sabe, porque de hecho ayer anduvo buscando a Kaiser, ¿ya? Porque le conviene más Kaiser. Pero tiene el problema que al presidente le conviene Kast. entonces claro. no funciona el juego. Pero ella quiere a Kaiser, ¿por qué? Porque con Kaiser, en segunda vuelta, ella puede sacar 46 de base, y con 46 ya campaña y qué sé yo, podía hacer algo. ¿Ya? Claro. En cambio, ella podría tener con Kast 44. Ya es más complicado. No, se ve muy lejos. Todavía puedes crecer y llegar a algo, pero ya es más difícil. Y con Matei no tiene nada que hacer porque sacaría 40 o 39. Entonces, claro, cambia mucho el escenario. Ahora, esto es considerando que damos todo el proceso tal como está yendo igual. Pero ¿qué pasa si pasa lo siguiente? Supongamos que Janet Jara logra concentrar todos los votos de izquierda sin que se le vaya ni un punto con Marco Enrique, ni uno con el profesor Artés, nada, que queden los dos sumando uno, ¿ya? Y concentra el voto de la izquierda con 37 o 38 puntos. ¿Ya? En la primera vuelta. En la primera vuelta. Y supongamos que Kast, en vez de sacar los 25, que dicen mucho, o 23, que se yo, saca 20, que es lo que nosotros estamos viendo. Claro. Si pasa eso, tú vas a ver un gráfico donde duplica al segundo. Y eso va a producir en el impacto periodístico y en el impacto, y además todos estaban esperando otros resultados, porque las otras encuestas dicen que 28, que 30, que cuando mucho tal cosa, y que 27 también, y, en fin. Entonces se produce un fenómeno. Y esos fenómenos climáticos son psicológicos y plantean un momento emotivo en el cual la gente dice, es la favorita. Claro. Es la favorita. Entonces, que incluso alcanzó a funcionar con Massa en Argentina frente a Milei, a pesar de que la diferencia era corta y era evidente que sumaba más la derecha. Pero existió un poco de expectativa y generó un poco de ruido. Pero en este caso sería más ruido si es que es muy amplia la distancia, y eso le permitiría tener 3-4 días para poder pegar un par de golpes y eventualmente entrar en la disputa real. Probabilidad de pasar a Kast, de pasar a Kaiser, no es fabulosamente amplia, aunque se dé ese escenario, pero ya aparece la posibilidad y le da juego. Ahora, la encuesta La Cosa Nostra, te quería preguntar por un informe que circuló de la precisión. La precisión que ha logrado La Cosa Nostra como en comparación con las otras encuestas
del mercado. Esa precisión se debe leer, ¿alcanza hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Porque si bien la Cosa Nostra también tiene lo señalas ahí en el informe, una metodología que permite ver más que la foto del día, tendencias, proyecciones, Sí. como el sustrato, lo que está sintiendo la gente, más allá de su preferencia electoral. Esa precisión, ¿hasta dónde alcanza, crees tú? A ver, mira, todos los que estamos en este mundo de los encuestadores y que sacamos informes mensuales, quincenales, algunos semanales, todos estamos trabajando con muestras no probabilísticas. Es decir, no podemos garantizar un margen de error determinado, ¿ya? Lo único que nos queda es mirar el oráculo. El récord Al histórico récord. de cada uno, Claro. pero que tampoco, por ejemplo, nosotros tenemos hitos en los cuales nos fue mal. Claro. Nosotros somos los más precisos, pero nos ha ido mal también en algunos. Entonces, no podemos garantizarlo porque las encuestas no probabilísticas no tienen una base matemática para establecer la muestra, ¿ya? Ahora, la muestra no es la única consideración. Las encuestas tienen una importancia grande la muestra, ¿ya? La calidad de la muestra. Las muestras no probabilísticas pueden ser también mejores o peores, como corresponde, digamos. Claro. Pueden ser más prolijas, más desprolijas, ¿ya? La ejecución, ojo, a veces hay encuestas probabilísticas cuya ejecución es muy mala y se acaba el carácter probabilístico por el mero hecho de la ejecución, ¿ya? Entonces, La ejecución te refieres a las personas que toman la encuesta. las personas que toman la encuesta, que dicen, oye, no está la persona en la casa que está seleccionada, Sí. ya que conteste el primo, ya claro. está. Y ahí, como la cadena probabilística es una cadena de multiplicaciones, si tú tienes un caso cuya probabilidad en realidad era 0, resulta que todo se convierte en 0. Claro. Porque son puras multiplicaciones. Claro. Entonces, frente a eso, lo que hay que hacer es que uno tener un terreno razonable, confiable, que no hayan casos falsos, que es muy importante, que hay muchos además. ¿Ya? Tienes todo ese problema. Luego tienes el momento del cuestionario y luego tienes el análisis. Esos son los 3 pasos metodológicos. La mayor parte de las encuestas, porque a los periodistas lo que les importa es la muestra, y además el tamaño de la muestra, que 1000 casos, que 1500 casos. Claro. Mira, con 1500 casos haces Santiago y haces Shanghái. Claro. ¿Ya? O sea, probabilísticamente, aunque fuera probabilística, la diferencia es muy pequeña, aumentar mucho la cantidad de casos, ¿ya? Entonces, no es tan cierto. Pero bueno, les gusta, ¿ya?, la empanada grande. Es lo que aprendimos. No, es lo que aprendimos. este tiene la Que mejor empanada. En ¿Por algún qué? momento dijeron, no, que están haciendo encuesta con 300 casos ya. Exacto. Entonces vamos a buscar Entonces, ya. nosotros hacemos con 600 y estamos en primer lugar. Claro. ¿Ya? Entonces, y lo hacemos con no probabilístico, ¿ya? Y hay una muestra que sí es mejor que la nuestra, sabemos que es mejor que la nuestra, que es la de la UDD. Ya. ¿Ya? Y la UDD es competitiva en todas, pero se cayó, por ejemplo, en la de la primaria. Y ahí perdió hartos lugares. Y ahí ustedes Y nosotros le apuntamos. achuntaron. Entonces, y nosotros le apuntamos porque hicimos mejor el cuestionario. Entonces ahí viene la gracia del cuestionario, ¿ya? De Claro. cómo tú mides y cómo tú construyes herramientas para poder decir, esta gente no va a votar en esto, esta gente sí va a votar en esto, ¿ya? Y no como una pregunta, así como usted va a ir a votar, no, tenés, No. tenés que hacer Claro. varias preguntas para poder ir estimando qué tan cierto es. Entonces, y luego tenemos el momento del análisis. La mayor parte de ustedes revisen cualquier encuestadora, lo que te sacan son las frecuencias, ¿ya? A mí siempre me dicen, oye, pero la encuesta de ustedes el diseño es feo. Entonces yo le digo, sí, porque nosotros el tiempo que las otras encuestadoras se dedican a diseñarlo, lo ocupamos a hacer en análisis. Claro. Entonces, nosotros, claro, si no se nos demoríamos, además del diseño, teníamos que estar otro día más y saldríamos tarde. Claro. Entonces, nosotros efectivamente salimos como podemos en términos Con de los diseño, datos. porque salimos con un plan de análisis. Claro. Las encuestadoras que están saliendo, las encuestas que están sacando son encuestas que, salvo a veces que de repente alguien hace un análisis de voto probable, alguna cosa, salvo eso, en general, ustedes lo que ven son las frecuencias. O sea, Sí. lo que sale directamente de la encuesta es que tú aprietas un botón y te aparece el resultado, y aprietas otro y te pueden salir todos los gráficos. Claro. Pero no hay análisis de los datos, no hay investigación propiamente tal. Entonces, esos son los elementos metodológicos más importantes con los cuales nos movemos
Pero este análisis básicamente lo que nos dice es, mire, de cada objeto, ¿ya? O sea, un candidato, una opción plebiscitaria, las encuestas pueden moverse entre una diferencia de 2 puntos, 2,4 en realidad, desde 2,4 que somos nosotros, hasta 7, y tanto, ¿ya? Que es lo más lejos que es Criteria, por cada objeto. Ya. ¿Ya? Sí. Entonces, y eso significa entonces que ahí están las condiciones en las cuales nos enfrentamos. Pero como digo, esto sigue y ahora viene la siguiente elección y vamos a tener que entrar en la discusión. Claro, no te lo preguntaba porque La Cosa Nostra es la única encuesta que le da a Janet Jara un porcentaje sobre el 30%. Sobre el 35%. Sobre el 35%, claro. Y de hace rato. Y hace rato, claro. Y las otras, 28, 27, 29, pero siempre como debajo del 30. ¿Cómo explicas esa diferencia? Hay una explicación metodológica que podría ser, también podrían ser otras cosas, pero podría ser lo siguiente. Muchas encuestadoras, usted está respondiendo la encuesta, por ejemplo, ya va a responder, yo lo llamo por teléfono, ya yo soy el encuestador y le digo, hola, buenas tardes, qué sé yo, mira, estamos haciendo una encuesta, ¿ya? Usted probablemente está inscrito en la base de datos, que es un marco muestral, como se denomina, que es donde sacamos la información, qué sé yo. Algunos no, algunos son telefónica, una nube de una cantidad gigante de teléfonos. Bueno, y llaman por teléfono y te dicen, oiga, o por internet, y dice, mira, queremos hablar con usted porque es una encuesta. Ah, fantástico, estoy interesado. Ok, vamos. Primera pregunta. Si las elecciones fueran el próximo domingo, el voto es secreto. Las personas tienen cierto pudor, salvo la gente ideológica, ¿sí? Sí. Tiene cierto pudor por decir su voto, ¿ya? Por muchas razones. Entonces, cuando te preguntan eso, tú tiendes a, si tú estás un poquito incómodo con la persona que, sí, la verdad es que no te casarías con tu candidato, ¿ya? Vas a votar ahí porque peor es nada, ¿ya? Pero es un peor es nada. Claro. Entonces, cuando tú tienes una situación como esa, muchas candidaturas pueden verse perjudicadas, porque tú no vas a decir el nombre por el que en ese momento estás votando. Claro. Entonces, un diseño de cuestionario que no te hace tomarte un café antes de preguntarte esto. Claro. ¿Ya? Entonces, distinto es cuando tú haces una encuesta en la cual las primeras preguntas son más de juego, o sea, son datos, a nosotros nos sirven, pero son preguntas de juego donde no te estoy diciendo, mira, a mí lo que me importa es tu secreto más oscuro, Claro. sino que estamos buscando una información de esto, de lo otro, de aquí, allá, y cuando ya tienen confianza le decimos, oiga, mira, las elecciones, ¿cómo? Y nosotros, ¿qué hacemos? No le ponemos zona de salida, no le ponemos estoy indeciso, no le ponemos no sabe, no contesta, no le ponemos voto nulo o blanco, porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo pongo eso, me aparece 20% de gente. Por ahí salen, pues. Claro, y gente que entonces perdí el dato. Claro. ¿No? En el otro dato me puedo equivocar, pero me estoy equivocando dentro de 2 opciones. O sea, la persona tal vez está en la duda entre las 2 y va a decir, bueno, en realidad hoy día estoy votando. Se puede cambiar, pero tengo un dato. En cambio, el otro pierdo 20 puntos de datos para algo que en la práctica van a ser el 2 o 3% de los votos blancos. Claro. O nulos. Entonces, al final, lo que nosotros hacemos es ir con todo y verificar que esa pregunta no nos esté generando problemas en términos de que haya mucha gente que se retira indignada porque no tenía una alternativa para decir y qué sé yo. Y si vemos que está normal, nos parece fantástico. Entonces nosotros trabajamos sin tener que adaptar a base 100. Nuestra encuesta es a base 100. Perdemos un poco de precisión con los nulos blancos y ganamos mucha precisión con los que están más tímidos. María Jesús. Yo tengo una duda. Yo no soy socióloga, soy periodista. Y me causa mucho ruido porque la encuesta de La Cosa Nostra tiene un formato de ponerle notas a los candidatos en base a ciertas cualidades que tienen. Y muchas veces pareciera que la mejor evaluada es Evelyn Matei. Siempre. Siempre. Entonces, ¿por qué eso no se ve reflejado con el ¿por quién votaría usted, Evelyn Matei? Porque uno lo puede analizar en términos como pasa en el mercado, ¿no? Hay marcas fuertes, pero que tú no la compras, ¿no? O sea, hablemos de papel higiénico, digamos, ¿no? La marca es Confort y el mercado no lo domina, Confort.
Entonces, la marca y la venta son dos momentos distintos. Lo que le faltó a la campaña de Matei es tracción, la capacidad de que pasen cosas a partir de su campaña. Eso tiene que ver con el momento de favoritismo, tener una cosa mucho más hondera, mucho más de súbete a esta cuestión que es ganadora, ¿no? Más que salir a discutir, a hacer denuncias, movimientos erráticos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tienes candidaturas muy grandes, llega mucha gente entusiasmadísima y que quiere dar consejo. Y los comandos, y cuando tú estás en candidaturas de derecha, llega gente muy influyente, que no escucharlo es delicado, ¿no? Claro. Entonces se arma un lío gigante. Y ese lío, los comandos tienen que ser capaces de lograr aislarlo y mantener cuál es la estrategia. Darle trato al caballero, pero... Claro, pero es una estrategia sí. cerrada y llamarlo todos los días para decirle que se le hizo caso y que no hay problema. O sea, entonces, pero eso además no son uno, o sea, tienes que tener un equipo dedicado a eso. Claro. Un equipo... A darle trato a la gente. Entonces, y mientras tanto tú sigues tu camino de lo que marcaste como estrategia de largo plazo. Uh-huh. Además, los candidatos tienden a muscular poco al principio y salen como, tenemos que salir ya a aparecer. ¿Aparecer con qué? No has hecho esto, no has hecho esto otro, no tienes nada que decir. Entonces te empiezas a pelear con los otros políticos, la gente odia eso, te empieza a enredar. Entonces, la campaña, además, por ejemplo, vamos a hacer cambio de equipo de comando, ¿ya? ¿Por qué se lo vas a contar a la prensa? Tenemos el nuevo equipo de comando. Nadie ha subido nunca por el nuevo equipo de comando. Toda la gente sabe, los periodistas saben que eso... hubo una crisis. ¿Por qué murieron los que murieron? Claro. Entonces está lleno de acciones con esta cosa de que es como emocionante aparecer con cosas todos los días, cuando no es lo lógico. Lo lógico, un candidato que es líder sale 2 veces por semana con una cosa de agregación de valor, el resto del tiempo está calladito, deja que los otros lo ataquen, le hacen la campaña, ¿ya? Entonces es una estrategia que fue equivocada y que evitó mantener el 30 y tanto % que tenía Matei. Estoy hablando de Matei versus Bachelet, 32 Matei, 18 Bachelet. Estoy hablando de eso. Y en segunda vuelta sacándole lo mismo que le saca Jara, ¿ya? Y esa Matei, ¿ya? errores más, termina ya viendo si acaso puede pelear el segundo lugar y eventualmente pudiendo incluso pasar al tercero o al cuarto. Entonces, evidentemente ahí hubo muchos errores y la capacidad, y luego ya viene el momento en el cual ya tú dices, ya estamos abajo, ahora hay que ir a buscar votos. Y ir a buscar votos requiere entonces una capacidad de venta. Y esa capacidad de venta requiere proyectos y cosas atractivas, diferenciales con los otros. Te metes en seguridad, lo tiene Kast. Te metes en una mirada más de rebelión, más antisistémica, bueno, tienes a Kaiser. Tienes que buscar tu camino, y el camino que ella tenía era el camino institucional, que es un poco más fome. Entonces tenías que convertir en sexy el camino institucional, que se puede, pero no es fácil. Y todavía no lo ha logrado. Entonces al final tampoco lo ha logrado Mike Nichols, porque Mike Nichols es como que solo la gente moderada, así como de psicología moderada, está votando ahí, pero no es porque tengan un proyecto moderado institucional sólido. Se me olvidó lo que te iba a preguntar. No, te quería hacer una pregunta súper frívola, pero llamativa. ¿Por qué las dos candidatas fueron de blanco? ¿O si tiene algún impacto esa decisión? Porque las dos candidatas fueron vestidas de blanco al debate. ¿Qué está como sociólogo? ¿Por qué una mujer se va a vestir de blanco en política? Yo creo que en general es bueno porque la mirada de transparencia le queda mucho mejor. O sea, a los hombres se les va a elegir muchas veces no por lo bueno, sino que por lo malo. Claro. ¿No? Este es bravo y va a ganar la pelea y qué sé yo. Entonces a las mujeres, salvo que tengas una personalidad muy, muy fuerte, qué sé yo, pero cuando tú, por ejemplo, Evelyn Matei podría haber jugado esa carta, pero esa carta no le sirve para su electorado que tiene hoy. Claro. Un electorado más concentracionista, digamos. Claro. Entonces tiene que ir a buscarlo en ese sentido. Ahora, yo creo que
yo creo que Evelyn Matei ya había ido de blanco y creo que repetirlo fue una falta de osadía, ¿ya? No imperdonable, porque tampoco es para tanto, pero yo creo que debió ir de rojo. Porque ahí dejaba a Janet que era más o menos evidente que iba a alivianarse de los colores que había usado la vez anterior, ¿ya? Y que necesita irse al blanco, y en cambio Evelyn Matei necesita irse al rojo. Claro. Entonces yo pensé que iba a salir con rojo, pero salió con blanco, ¿ya? Y es más o menos normal por el tipo de voto que están recibiendo hoy día las mujeres. O sea, es un escenario con mujeres, pero un escenario patriarcal. O sea, mujeres, pero bien portadas. Carnívoros y herbívoros. Entonces, yo creo que en todo caso Matei podría haber hecho una jugada carnívora en la chaqueta que fuera. Tendría que haber hecho algo, claro. ayer, pero le quedaba poco espacio, porque además Kast concedió demasiado a mi juicio Kast, pero estuvo bien en el sentido de entender que no tenía que con una pluma tocar a Evelyn Matei para que ella no tuviera derecho a contestarle. A replicarle. Claro. Entonces se cuidó mucho de eso, se sobrecuidó a mi juicio, porque ya se vio... O sea, ahí también para eso le favorece a Kaiser, porque ya es como... Kaiser Kaiser bailó solo. Pues. Claro, ¿cómo no? Pero algún chilito, o sea, claro. algo. Entonces... Bueno, muchas gracias, Alberto. Seguimos entonces en la incertidumbre. En la incertidumbre, aunque probablemente es menos incierta el primer lugar de la primera vuelta, es el segundo lugar el que... ¿Con qué alemán va a competir Jara? Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Y ustedes no se vayan, que ya volvemos. ¿Buscas ese disco de vinilo que le falta a tu colección? ¿O quizá un libro sobre tu artista o banda favorita? Somos la tienda de música.cl, una disquería y librería de música online con un amplio catálogo de discos de vinilo de todos los estilos y una dedicada selección de libros sobre la música y los artistas que tanto nos gustan. Despachamos a todo Chile y por compras sobre 79.900 pesos, todo envío es gratuito. Visítanos en www.latiendademusica.cl, el rincón online para amantes de la música.